Daron acá, así que hable con la comisión que me invitó si tiene algún temita allí. Hay una historia muy interesante de un predicador, un pastor de una iglesia que comenzó a predicar un domingo sobre un tema importante que consideraba muy importante para la iglesia, que implicaba que la iglesia hiciera ciertos cambios en su conducta. Entonces, el primer domingo de un mes comenzó con este mensaje, lo predicó. Al domingo siguiente predicó exactamente el mismo mensaje. Al tercer domingo predicó el mismo mensaje. Al cuarto domingo predicó exactamente el mismo mensaje. Entonces, al quinto domingo, un grupo de personas le dijeron: pastor, ¿va a predicar de lo mismo? Sí. Dice: ¿pero por qué? Ya estamos cansados de escuchar el mensaje. Dice: ¿ya cambiaron? No. Y bueno, tengo que seguir predicando el mensaje entonces para que cambien. Así que, si usted ha escuchado muchas veces esto, fíjese, sí, hay un viejo refrán español que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios le va a pedir cuenta de lo que estamos diciendo en este lugar hoy. Y le va a pedir cuenta de lo que hizo con todos los mensajes sobre el mismo tema que ha escuchado. Así que, cuando vea las barbas de su vecino cortar, querido hermano, ponga sus barbas a remojar, porque probablemente va a venir la tijera para cortar. Así que, bueno, vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, a hablar sobre el último punto, el último mensaje de esta serie, sobre el discipulado, el ser discípulos. Y el viernes, cuando presentábamos un poco la lista de temas, decíamos: bueno, el primer mensaje tiene que ver con lo que es ser un discípulo, la definición de discípulo. Gracias, Gabriel, muy amable. El segundo mensaje tenía que ver con siendo discípulos, lo que implica ser discípulo, y vimos el ejemplo del apóstol Pablo. Estamos obviamente basando nuestras meditaciones en la historia del apóstol Pablo. Anoche veíamos el tercer mensaje, que tenía que ver con la identidad del discípulo, y dijimos que nosotros no necesitamos construir nuestra identidad, necesitamos rendirnos a Cristo, porque Él es el que redime nuestra identidad, nuestra individualidad. Y yo les decía el viernes que en el cuarto mensaje vamos a hablar y vamos a leer la letra chica del contrato, para que nadie diga: ah, no, si sabía no venía. Vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, del costo de ser discípulos, porque ser discípulos tiene un costo. Y es bueno que cada uno de nosotros realmente se defina en este día, en este tiempo, en esta mañana, si usted lo quiere y si el Señor toca su corazón, evalúe lo que significa ser un discípulo, evalúe el costo de ser discípulo y ponga en la balanza si está dispuesto realmente a hacer el sacrificio que el Señor nos pide. De un lado de la balanza pongamos todas estas cuestiones, y de otro lado de la balanza pongamos la persona de Cristo, y luego usted evalúe en su corazón y en su mente y en la intimidad de su comunión con el Señor qué es lo que vale más, si todo lo que podemos lograr y todos nuestros anhelos y nuestros deseos, o el infinito valor de conocer a Cristo. Yo creo que ya entiende de qué va la cosa, ¿no? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos basado nuestra meditación en Hechos capítulo 20, vamos a leer nuevamente allí, Hechos 20 del 18 al 28, porque allí tenemos como una especie de compendio de la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, vamos a leer 10 versículos nada más allí, Hechos 20, 18, así que ustedes cuando lleguen, yo escucho que las Biblias suenan. Les comenté esto de que mi esposa me reta porque yo leo muy rápido los versículos y no dejo que los hermanos busquen. Si ustedes ven que yo no miro para allá, ustedes saben por qué yo no miro para aquella fila, ¿sí? Mi señora ahí por ahí. Mi señora tiene dos gestos que me hace así cuando empiezo a hablar muy rápido y me hace así cuando estoy hablando mucho. Así que no se preocupen, que tengo el marcapaso cerquita, así que usted tranquilo. Dice Hechos 20, 18. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Verso 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel.
Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Así que hasta aquí nomás. Y vamos a otra porción que también de alguna forma resume y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo en esta mañana. 2 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23. Vamos allí a leer también 10 versículos, del 23 hasta el final del capítulo, dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Verso 24. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino y sin que yo no arda en enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Y así sigue hablando el apóstol Pablo, vamos a ver hasta aquí nomás. Y yo creo que ya, como decía otro refrán, a buen entendedor, pocas palabras, creo que tenemos claro lo que significa ser un discípulo. El discipulado implica un servicio, el discipulado implica un desgaste, el discipulado tiene un costo. Y si nosotros hablamos en términos humanos, el discipulado tiene un costo altísimo en el sentido de que probablemente tengamos que perder todo y renunciar a todo para servir a Cristo. Y esto se dice muy fácil, el tema es cuando realmente nosotros en nuestra vida diaria, en la vida diaria tenemos esta idea y podemos, estando convencidos de lo que la palabra de Dios dice, llevar adelante este concepto. No puedo ser discípulo si el Señor Jesucristo no es el centro en mi vida. Hechos capítulo 20, versículo 24, lo leímos recién. Hechos 20, 24, volvemos un poquito ahí a Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y Filipenses, capítulo 3, versículo 8, lo vimos también un poco anoche, pero recordamos este versículo, Filipenses, capítulo 3, versículo 8, y vemos allí cómo el Señor era lo primero y era el centro de la vida del apóstol Pablo. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 24, nosotros tenemos allí cuál es la expresión máxima del discípulo. ¿Cuál sería, si yo tuviera que, si me preguntaran, pero bueno, ¿qué es lo que hace realmente un discípulo? ¿Cuál es el ADN del discípulo? El discípulo hace discípulos, el discípulo multiplica. Los discípulos, hemos dicho en estos días, están en la tarea de la multiplicación de ovejas. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 24, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. ¿Qué dice? ¿Cuál es la tarea? Dice Pablo, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Iglesia, si nosotros no somos una iglesia de discípulos que está en el negocio de contar la gracia de Dios, de manifestarle a otros, de comentarles, de predicar el mensaje del Evangelio, entonces nosotros no estamos cumpliendo con la gran comisión y no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida.
la comisión de la iglesia es la predicación del evangelio. El trabajo de la iglesia, la extensión de la iglesia es la predicación del evangelio. Dice Mateo capítulo 16, cuando leemos allí la declaración de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesucristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y agrega el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, el Hades es el lugar de los muertos. El mundo, la sociedad, el allá afuera, querida iglesia, están muertos, virtualmente están en el Hades. Pero la iglesia tiene poder de parte de Cristo para entrar al lugar de los muertos y mediante la predicación de este mensaje de gracia, de este mensaje de salvación, sacar a los muertos de ese lugar. Imagínense el poder que tiene la iglesia. Y si la iglesia descuida la tarea fundamental, descuida su propósito fundamental, entonces quiero decirte que la iglesia se vuelve de alguna manera inútil. Y esto es fuerte el concepto que estoy diciendo, por ahí puede caerte en modo muy poco simpático. Hermanos, la iglesia tiene dos grandes motores, tiene que tener dos grandes motores. Hacé de cuenta que alguna vez anduviste en un botecito en un lago, y esos botecitos que tienen dos remos, ¿qué pasa si remás solo de un lado? Comenzás a girar y girás, no avanzás, girás. Bueno, la iglesia tiene que tener un remo en el crecimiento cristiano, o sea, en el discipulado, en el enseñarles que guarden todas estas cosas, y el otro remo es el evangelismo. Entonces, cuando la iglesia tiene estos dos remos bien coordinados y se reparte bien la carga y se reparte bien el esfuerzo, la iglesia avanza. Pero cuando solamente nos dedicamos a uno de ellos, porque cuando hacemos evangelismo sin discipulado, caemos en la tentación de organizar muy buenas campañas evangelísticas para que la gente venga. Y es lo que yo digo siempre, el engaña pichanga. Estoy lleno de refranes criollos, che, qué mal, debo ser muy viejo, debo ser del siglo pasado, ¿sí? No vamos a ir a predicar nosotros el evangelio porque ya la iglesia ha determinado que los domingos en cierto horario se hace una reunión de predicación. Y vos sabés que yo he estado en iglesias donde históricamente se predicaba el mensaje del evangelio los domingos a las 20 horas y eran los mismos 20 que llevaban 40 años de convertido y se le predicaba a los mismos 20. ¿Y qué nos decían cuando íbamos a predicar allí? No, pero hacete una invitación evangelística, no vaya a ser que alguno no sea creyente. Hermano, después de 40 años con esas personas, ¿todavía no sabes si son creyentes? Estamos fallando en la tarea pastoral, estamos fallando en el discipulado. Pero indudablemente estamos fallando en el evangelismo. Si la iglesia no está proponiendo actividades que tengan como objetivo final el evangelismo, entonces, querida iglesia, tal vez tengamos que revisar el conjunto de nuestras actividades. Y el evangelismo implica que vamos a predicar un mensaje del evangelio que sea muy claro. Hermanos, no podemos predicar un mensaje del evangelio que nos termine invitando a descargar nuestros problemas en Cristo, que está muy bien que lo podamos hacer. Sabemos, lo hemos cantado, sabemos que en el Señor podemos descansar, que Él es nuestro Rey, que Él está por encima de la tormenta. Pero me gusta este coro que cantamos hace un ratito. Vio la última parte que dice, un día ante Él vendré. ¿Se acuerda cómo dice el coro? Hermano, ¿me lo puedes poner ahí en la pantalla si no es molestia? El de Mi esperanza está en Jesús. Lo voy a leer. La última estrofa. Esto está buenísimo, este invento que tienen ustedes acá. No hay que darse vuelta, ¿sí? Mi roca, bien, el título. La que sigue, la última estrofa. Ahí está. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Fíjate la última frase, las últimas dos frases son maravillosas. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Hermanos, la iglesia no está llamada a predicar un evangelio de la solución. Es cierto que tenemos problemas, es cierto que la economía está complicada, es cierto que hay enfermedades, es cierto que hay un montón de cosas. Pero si nosotros no predicamos y apuntamos al problema grave, fundamental de la persona, probablemente nuestro evangelismo falle porque son personas que vienen a la iglesia buscando su milagro, buscando el descanso, buscando el alivio. Y generalmente los cristianos evangélicos somos muy hábiles para dar eso. ¿Ustedes tienen ministerio de misericordia acá? Sí lo tienen, pero por ahí no saben que se llama así. Nosotros en la iglesia le pusimos ministerio de misericordia porque suena cool, ¿viste?
¿Qué es el Ministerio de Misericordia? Todos los hermanos, todos los domingos colaboramos con mercadería, traemos un poco de mercadería. Hay hermanos que están monitoreando la situación económica de los hermanos de la iglesia, de los anexos de la iglesia, y cuando se detecta una familia que está pasando por algún momento de necesidad, se los acude con mercadería. Pero también cuando en la sociedad tupungatina nos enteramos de que hay una familia que se le quemó la casa o algo, acudimos. Entonces la iglesia permanentemente estamos instando a los hermanos, hermano, esa campera que tiene 7 años colgada en el closet, ahí ya sáquela, no la va a usar. Esa camisa que usted guardó porque piensa que le va a volver a andar, ya está, hermano, resígnese, tráigala a la iglesia, armemos un ropero. Entonces, la iglesia es muy hábil para solucionar el tema social, porque tenemos un Dios proveedor, Yahvé Jireh. La ley de la siembra y la cosecha, el apóstol Pablo dice, el que siembra abundantemente, Dios le va a proveer para que tenga para él y para compartir con los necesitados. Entonces, somos muy hábiles para solucionar la cuestión social. Pero ¿qué pasa cuando solo nos enfocamos en eso? Ese evangelismo que hacemos a través de la cuestión social termina siendo asistencialismo. Y mire, le voy a decir algo que le va a sonar un poco duro, tal vez. Pero bueno, no me vuelvan a invitar, ya saben cómo es esto. Prefiero que entre al cielo con la panza silbando de hambre y no que se vaya satisfecho al infierno. Y estoy hablando al extremo, estoy dando un argumento al extremo. Somos muy hábiles para la charla y la ayuda, la consejería cristiana, ayudar a la persona a que se enmarañe el ovillo que tiene en su cabeza y en su corazón. La iglesia tiene que haber un ministerio de restauración, de sanidad interior, tiene que haber un ministerio, tenemos que prepararnos para recibir a las personas que vienen heridas y poder sanarlas en Cristo. Tenemos que formarnos en consejería cristiana, pero si solamente hacemos eso y no le mostramos a la persona cuál es su necesidad real, entonces ese evangelismo no va a llegar a ser nunca discipulado. ¿Por qué? Porque la persona, una vez que se siente bien, y no encuentra el fundamento de base, no encuentra a Cristo, no encuentra a Dios detrás de nuestras predicaciones, se termina yendo a los pocos meses. Y tenemos iglesias muy inclusivas donde la puerta de entrada es muy amplia, pero también la puerta de salida es muy amplia, porque la gente se va renovando. Y hay iglesias y hay pastores que nos comentan, tenemos un problema. Entra mucha gente a la iglesia, están 2 o 3 meses y después la gente se va, estamos renovando a la gente cada 3 o 4 meses. No logramos, usan un término del marketing, fidelizar a los miembros. Y siempre decimos lo mismo cuando hablamos en estas reuniones de pastores. Muchachos, ¿qué estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos vuelven a adorar al Señor? 1 solo, el que entendió. Entonces, necesitamos entender que Cristo debe ser el centro de nuestra congregación y todas las actividades que hagamos, aunque tengan en principio, aunque no parezcan en principio, tienen que guiar a los pies de Cristo a aquella persona que recibe tanto la asistencia económica, alimentaria, la sanidad espiritual, aún el milagro de sanidad, iglesia. Nos ha pasado de personas que han llegado a nuestra iglesia con una enfermedad terrible y le ha pedido oración y se congregaban y eran personas que vos decís, qué bien, qué lindo que esta persona, y obtuvieron su milagro y se fueron y volvieron a sus casas y no volvieron nunca más. ¿Qué pasó? Y solamente les dimos el milagro, no le predicamos el mensaje de Cristo. Entonces la iglesia tiene que tener a Cristo en primer lugar y la iglesia somos nosotros. Los discípulos somos nosotros conformamos la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que tener a Cristo en primer lugar en nuestra vida, en el centro de nuestra vida, para que realmente todo lo que hagamos tenga que ver con la misión y con el propósito que Cristo nos ha planteado. ¿Está mal que vengamos al culto a sentirnos bien? No, está muy bien. El sábado a la mañana decíamos, tenemos que generar en la iglesia un ámbito donde la gente se sienta cómoda, se sienta segura. Hermano, la iglesia tiene que ser un ámbito donde las personas que vengan, de la forma en que vengan, se sientan seguras, sientan que los vamos a amar, que los vamos a contener, pero los vamos a confrontar con la verdad. Y les vamos a decir, vos necesitas en tu vida a Cristo.
Porque el peor de tus problemas no es el que estás enfrentando hoy. El peor de tus problemas es el que viene a futuro si no entregas tu vida a Cristo, y es el infierno, la condenación eterna. Y entonces vamos a poder completar este doble motor de la iglesia. El evangelismo basado en la gracia de Jesucristo, basado en la cruz de Cristo, donde se confronta a los pecadores con la verdad de su realidad, y el discipulado cuando van creciendo. El Señor dijo: hagan discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas. Mira, no puede haber un organismo, porque la iglesia es un organismo, es algo vivo, que tenga un programa de trabajo más sencillo. ¿Qué andamos inventando? Si está todo inventado, hermano. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelística. Todo lo que hagamos tiene que tener como propósito la evangelización. Cuando Pablo habla de la ley de la siembra y la cosecha, fíjate cuando dice que si vos das abundantemente, y el Señor te va a dar a vos para que tengas para tus necesidades, y que abunde y que sobre para cubrir las necesidades de los otros. ¿Y cuál es la consecuencia de que la iglesia trabaje en ese sentido? Dice: entonces aquellos que reciben el favor van a dar la gloria a Dios. Léelo en Corintios. Pero si la iglesia está abocada a ciertos aspectos y no estamos trabajando de fondo el gran problema del hombre, que es su necesidad de salvación, su estado pecaminoso, entonces vamos a caer en este error de pensar que podemos solucionar los problemas de todas las personas aquí en la tierra. No hemos sido llamados a eso. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. El apóstol Juan dice: si ves a tu hermano tener hambre o frío, sácate la capa. Poné un puñado más de arroz. Invítalo a tu hermano a comer si lo ves necesitado. Hermanos, mire, comienza la historia de la humanidad con una historia tremenda. El pecado del padre y la madre repercute en la vida de un hijo. Adán y Eva pecan. La primera víctima mortal del pecado de Adán y Eva es Abel, su hijo, que muere asesinado por su hermano. Lo dejo para los papás que lo piensen, nada más. Se los tiro así como para que lo vayan meditando. Vuelve Caín de su crimen y Dios lo confronta y le dice: ¿y tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios nos confronta en este tiempo de gran necesidad o de grandes crisis en todo sentido, y nos dice: ¿y tu hermano? ¿Y qué va a responder la iglesia del hornero? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí, hermano. No podés pasar por alto la necesidad de tu hermano en Cristo. No puede haber en la iglesia ninguna persona que esté pasando necesidad. Ahora, seamos inteligentes, seamos sabios. Si el hermanito no se administra bien, lo primero que vamos a hacer es: te vamos a enseñar a administrarte. Ya no podés hacer esto. Ya no podés gastar más de lo que ganás. Vamos a trabajar con tus finanzas. Te vamos a educar financieramente y después te vamos a ayudar a salir. Pero vas a tener que sobrellevar las consecuencias de tu inconducta. No se trata solamente de asistimos, total no importa. El apóstol Pablo dijo claramente: el que no trabaja, fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Habrá sido liberal el apóstol Pablo? No vaya uno a saber qué partido político habría votado el apóstol Pablo hoy. Queridos hermanos, el discípulo que realmente quiere agradar a su Señor tiene a Jesús en el centro de su vida. En segundo lugar, es un discípulo que está dispuesto a sufrir por su Señor. Lo hemos visto en esta porción que hemos leído, lo vimos en 2 Corintios 11. Fíjate la descripción pormenorizada que hace el apóstol Pablo. En Corintios, allí en 2 Corintios, cuando leíste, ¿viste alguna buena? ¿Leíste alguna buena? Dice el apóstol Pablo. No, y me acuerdo que también en una iglesia me recibieron muy bien y me dieron un premio a la trayectoria y la gente me aplaudía y se ponía de pie. Y fui evangelista del mes también. Y aparecía en las redes sociales, y mis fotos aparecían en las redes sociales tirando alguna frase así matadora para que la gente me vea y diga: oh, che, mirá qué copado este pastor, este hermano, este predicador. Se llama ministerio de la palanganeidad, eso, está palanganeando todo el tiempo con sus fotos y sus frases en internet. Hermanos queridos, vos ves la lista de Corintios y no hay una buena. Varias veces me azotaron, 39 azotes me dieron. 3 veces me azotaron con varas. Naufragué, estuve un día entero flotando en el mar. Anduve perdido. O sea, ni una buena. Vos decís: che, ¿no será mucho? Sobre el final de su vida, el apóstol Pablo escribe, me
Me pone muy triste la imagen del apóstol Pablo cuando le escribe y le dice a Timoteo, tráeme el capote que dejé porque tengo frío. Sobre el final de su vida dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y uno podría terminar la película ahí, terminamos todo tipo serie lacrimógena, todos llorando, el pobre pibe, mirá, le fue todo mal, le fue. Pero Pablo no miraba, y lo vimos ayer, ya no miraba al mundo ni las tribulaciones. Él miraba a Cristo, dice, pero me espera la corona de la vida, la cual me dará el Señor, juez justo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Iglesia querida, el discípulo que sabe cuál es el costo del discipulado es un discípulo que está dispuesto a sufrir. Es un discípulo que está dispuesto a sufrir. En el mundo van a tener aflicción, dijo el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué a mí, Señor? Las desgracias que vienen a nuestra vida tienen que ver generalmente con dos orígenes. La primera, y obviamente esto es un tema largo y difícil, pero vamos a resumirlo, todo está dentro de la soberanía de Dios. Pero muchas veces el sufrimiento que nosotros tenemos en nuestra vida tiene que ver con las malas decisiones que tomamos. Y después, de alguna manera, queremos espiritualizar nuestra situación de irresponsabilidad en ciertos aspectos y nos victimizamos. Bueno, ¿viste? Si sufrieron los mártires, no voy a sufrir yo, acá estoy. Mira, hermano, el viernes a las 5 de la mañana nos levantamos para venir a San Luis, ¿sí? Pero yo el jueves a la noche lavé mi auto, no sé para qué lo lavé, pero lo lavé el auto, ¿sí? Cargamos combustible y llenamos el tanque porque no quería tener ningún inconveniente, porque a veces alguna vez nos pasó que yendo, por ejemplo, a Buenos Aires por la ruta, cargamos en tal lugar y después había un desvío en la ruta y casi que no llegamos, perdidos en caminos rurales que no sabíamos por dónde íbamos a salir. Y el Señor fue misericordioso y dijo, ¿viste? Burro. Entonces ahora, antes de salir, tanque lleno, si tenemos que dar 1000 vueltas más, tenemos para dar 1000 vueltas más. Y me fijé en la rueda de auxilio. Lo primero que hago antes de un viaje, mirar la rueda de auxilio, medir todas las cuestiones. Porque si yo me vengo a San Luis con la rueda de auxilio pinchada y en la ruta pincho una rueda y cuando me bajo tengo la rueda de auxilio pinchada, empiezo a decir, ¡ay, Satanás! El diablo sabe que vamos a hacer la obra de Dios, entonces va a impedírnoslo. Sí, le colaboraste bastante al diablo, te voy a decir, porque le estuviste colaborando al diablo. Hermano, tenemos que aprender a diferenciar esto. Esto es muy sencillo. Cuando hicimos todo lo que teníamos que hacer, cuando usted hizo todo lo que tenía que hacer, encomiéndese a las manos del Señor con este versículo. Aprendiz de siervo inútil soy, porque todo lo que tenía que hacer, hice, y nada más. Y deje el resto en las manos del Señor. ¿Está? Pero no espiritualice su irresponsabilidad. Y sufrimos, y lo que pasa, como dice el himno, si sufrimos aquí, reinaremos allí. ¿Por qué Dios no me responde? Y capaz que Dios no te conoce, porque no lees, no orás, no vas a la iglesia, pero queremos que Dios nos bendiga. Iglesia querida, un discípulo está dispuesto a sufrir por su Señor, pero un discípulo no es que vaya a buscar el sufrimiento y decir, bueno, voy a hacer todo mal para que me salga todo mal porque quiero experimentar el sufrimiento por el Señor. Así no funciona. No va por ese lado. Haga lo que tenga que hacer. Sea responsable en su vida. Lea, ore, congréguese. Y va a venir el sufrimiento, va a venir porque es bíblico. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero el apóstol Pablo se preparó para sufrir por su Señor. Ahora, en connotancia con esta idea de que un discípulo está dispuesto a sufrir por su Señor, lo vimos un poco ayer, lo reforzamos hoy el pensamiento, un discípulo está dispuesto a dar la vida por su Señor. 2 Timoteo capítulo 4, lo que decíamos recién, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios así, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora
me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. La Biblia textual dice, porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. La expresión, a mí me gusta mucho la expresión original cuando el apóstol Pablo escribe, dice, mi barco ha soltado las amarras. Ya está. El apóstol Pablo sabía que iba a morir. El apóstol Pablo sabía que le quedaba muy poco tiempo. Ya ha soltado las amarras, ya no hay vuelta atrás para mí. Pero estaba dispuesto a dar la vida por su Señor. Y lo dijimos ayer y lo repetimos hoy. Estaba dispuesto a dar la vida por su Señor porque ya había decidido en su corazón vivir para su Señor. Pablo podía morir por Cristo porque había vivido por Cristo. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se acuerdan lo que dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que no hay forma, iglesia, de que nosotros estemos dispuestos a morir por Jesucristo si no estamos dispuestos a vivir por Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el medio de esta situación? Ayer hablábamos, decíamos esto de no tengo problema de morir por Cristo. Lo único que le pido al Señor es que sea rápido. No me aterra la muerte. Sí podemos negociar la forma de morir, Señor, porque es como que uno dice, que sea rápido, no pasa nada. En el año 2013 tuve que someterme a una operación quirúrgica programada, ya venía haciendo toda una serie de trámites, y la última parte de la operación es cuando, viste que te tienen ya con esa bata indiscreta que te ponen en los hospitales, no sé qué necesidad hay de que uno se enfríe por atrás todo el tiempo, pero bueno, están ahí digo, háganla más grande, la bata, ¿qué les cuesta si me la están cobrando? A ver, en resumida cuenta. Y te sientan en una silla fría y helada y te hacen leer un consentimiento en voz alta, no sé si alguna vez les pasó. Y en ese consentimiento dice que si vos te morís es culpa tuya, que estabas durmiendo y no te despertaste. Básicamente se lee así, lo que se lee entre líneas, ¿no? Y vos tenés que firmar para que los médicos queden bien. Tuvimos complicaciones, dice. La operación fue un éxito, pero bueno, ya está con el Señor. Ojalá te toque un médico cristiano, ¿viste? Después de leer eso en voz alta y firmarlo, me dejan en una camilla esperando en el pasillo del quirófano unos 20 minutos porque parece que todavía no terminaron una operación. Sin necesidad, ninguna necesidad había. Y entonces comencé a orar y comencé a decirle al Señor, a darle gracias por todo lo que el Señor había hecho por mí todo este tiempo y toda la vida que me ha dado el Señor. Y le di gracias por la familia que tenía y le pedí al Señor que cuidara a mi esposa y a mis hijos. Y le dije al Señor, Señor, yo sé que mi vida está en tus manos. Y quiero decirte algo, y por ahí vos no crees en esto, pero yo sí creo en esto. Escuché una voz clara en mi mente y en mi corazón que me dijo, ¿y cuándo tu vida no estuvo en mis manos? Como decía usted, tonto, soy yo. Soy tu Señor y soy tu Salvador. ¿Cuándo tu vida no estuvo en mis manos? ¿Cuándo te escapaste de mis planes? ¿Cuándo te pudiste salir de mi protección? Porque mire que he hecho esfuerzo yo para salir de la protección de Dios. ¡Fua! Y no le puedo explicar la paz que me invadió. Porque yo lo sabía, en teoría uno lo sabe. Pero esa paz de sentir que el Señor te confirma que Él está y que no hay nada que se escape de su propósito y de su plan. Esa fue la frase, hermanos. ¿Y cuándo tu vida no estuvo en mis manos? Ahora, ¿estoy dispuesto a dar la vida por el Señor? Sí, amén. ¿Estoy dispuesto a vivir mi vida por el Señor? Sí, amén. Bien, ahora la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad por el Señor? Una pregunta banal. O sea, obviamente la respuesta es sí, bien ahí. Sábado a la mañana, yo hago la limpieza de casa el sábado a la mañana porque me gusta tener todo limpio. ¿Te suena el cantito? Tenemos una horita feliz en un barrio, hay que asistir. Es que yo los sábados a la mañana, viste, limpio la casa. Bueno, qué bueno que puedas tener la casa limpia. Y llegas al cielo y ves que una hermanita, que tal vez tenía menos formación que vos, se le acercan un montón de niñitos y gente grande que dice, che, gracias porque los sábados a la mañana fuiste a la horita feliz a hacerme el mate cocido.
Y eso demostró el amor de Dios. Y no te quedaste limpiando la casa, la limpiaste el sábado a la tarde, no dormiste la siesta y limpiaste la casa, pero el sábado a la mañana sacrificaste tu comodidad. ¿Cómo te vas a sentir en el cielo en ese momento? Miren, siempre se lo digo a los estudiantes esto. Cuando se trata de sacrificar un tiempo, sacrifica tu tiempo para estudiar, no el tiempo del Señor. No, el domingo no voy a la reunión, no pude ir el sábado porque me quedé estudiando, tengo un parcial el lunes. El viernes a la noche, no, el viernes a la noche es fútbol con los muchachos, eso no se toca. El fútbol, el pádel, el deporte. Hermanos, ¿tenemos derecho a descansar? Sí, es un mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. Tenemos que descansar. Hermanos, estar reventado físicamente no es símbolo de espiritualidad. Vemos a los pastores que tienen más ojera que no sé qué. Voy a orar por usted, pastor. No ore, alívieme la carga, no sea malo. Venga la horita feliz, tome un ministerio. Dice que un día iba viajando Moody en un barco en el río Mississippi, allí en Estados Unidos, esos barcos que tenían, viste, las ruedas a los costados, se comienza a incendiar el barco porque tenía caldera de vapor, y entonces todos comienzan a sacar baldes de agua del río para apagar el barco porque nos morimos todos, ¿no? Y entonces un hermano muy piadoso le dice a Moody, hermano Moody, venga, o pongámonos a un costado y oremos para que el Señor nos salve de esta circunstancia. No, hermano, oremos con una mano y con la otra mano pasemos baldes. Hermanos míos queridos, necesitamos fuerza de trabajo. Y un discípulo está dispuesto a sacrificar su comodidad. Porque en resumidas cuentas, cuando nosotros no cumplimos con el propósito para el cual hemos sido puestos en la tierra, nos volvemos inútiles. Nos volvemos inútiles, hermanos. ¿Qué pasa cuando un cuchillo pierde el filo y ya no se puede afilar más? ¿Sirve para algo? Se desecha. ¿Qué pasa cuando un martillo se le rompe el cabo? ¿Sirve para algo? No. Entonces, iglesia, necesitamos estar dispuestos no solamente a dar nuestra vida por el Señor, a morir por Cristo y supuestamente a vivir por Cristo. ¿Sabes cómo se manifiesta que realmente yo estoy dispuesto a vivir por Cristo? Cuando estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad. Porque sí es cierto que es más cómodo planificar actividades los sábados o los miércoles a la noche o los jueves porque estoy en mi casa, es mi tiempo. Pero ¿qué tenés que no hayas recibido de parte del Señor? ¿Y cómo no vas a rendir todas tus capacidades a los pies de Cristo para que el Señor te utilice? Y fíjese que cada día más caemos presos de mentiras muy interesantes. No, los fines de semana yo me dedico a mi familia. Y entonces suspendemos algunas actividades de la iglesia. No, hermano, dedíquese a su familia. Acuérdese que su familia es prioridad. Dios, su esposa, sus hijos, la iglesia. Pero el discípulo sabio, ¿qué hace? Conjuga todas las categorías. Y entonces va con sus hijos a servir al Señor. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a servir a Dios y a temer a Dios si los padres no temen y no sirven a Dios? Mire, el pensamiento de los adolescentes y los jóvenes que ven a sus padres que no sacrifican su comodidad por el nombre de Cristo es este: si para mi papá no es bueno, para mí no es bueno. Si en casa el domingo a las 10 de la mañana no se suspende todo y nos preparamos para ir a la iglesia, pase lo que pase, y siempre hay una excusa para no ir, entonces ese niño, esa niña crece pensando que no es tan importante. Y después, cuando esos adolescentes se van de la iglesia y pueden llegar a volver, pero ya vuelven lastimados, rotos, quebrados en el pecado, nos lamentamos. Mire, con mi esposa cuando nacieron nuestros hijos ya habíamos decidido a nuestros hijos les vamos a meter Biblia, iglesia, canciones cristianas hasta por las orejas, que se harten de las cosas de Dios. En el buen sentido, ¿no? Y si después cuando son grandes eligen otra cosa, allá ellos. Pero a mí Dios no me va a poder decir cuando llegue al cielo y me abrace y me dé la bienvenida y me diga, ¿me trajiste los pibes?
yo hice todo lo que tenía que hacer, Señor. Iglesia, ¿estamos dispuestos realmente a sacrificar nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a invertir nuestro dinero en la iglesia? ¿Estamos dispuestos a invertir en la extensión del reino de Dios? Siempre que hablamos de algunos pastores, estos que se hacen ricos con la fe de las personas, uno dice, ¿no nos estaremos equivocando nosotros? Tipos viajan en avión privado, yates, mansiones. Y uno anda pensando cómo malabarear un poco para llegar a fin de mes, ¿no? Así, bueno, el Señor siempre provee, no se preocupe. Un discípulo que está dispuesto a dar la vida por su Señor es un discípulo que está dispuesto a vivir por su Señor, y vivir significa muchas veces sacrificar nuestra comodidad. La estadística en la mayoría de las iglesias del mundo dice que del total de personas que asisten o son miembros de una iglesia, entre el 10 y el 15% de las personas está involucrada activamente en el servicio. ¿Será el hornero una excepción a la estadística? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que tenemos un pequeño problema de fuerza laboral en la iglesia? Cuando nos vemos los mismos siempre en todos los ministerios. Y entonces el que está en la horita feliz el sábado a la mañana es el mismo que va y abre la iglesia el sábado a la tarde para la reunión de jóvenes. O sea, la cheta, nos reconocemos. Y esto termina redundando en que siempre estamos los mismos en los mismos círculos. Y te dicen, pero vos te juntás solamente con ellos. ¿Y si con ellos sirvo? Con ellos me gasto. Con ellos lloro, con ellos oro, con ellos planificamos para servir. Fíjese qué interesante este concepto, hermanos. ¿Será que la iglesia del hornero va a ser la iglesia distinta, que rompe con esa inercia de soy solamente miembro, sumo? Mire, en Latinoamérica tenemos una cultura nefasta que tiene que ver con la herencia católico-romana que traemos de que solamente hay algunas personas que están capacitadas para el oficio ministerial, los sacerdotes y los laicos consagrados. Y entonces acá pensamos que solamente los pastores y los colaboradores son los que tienen que hacer cosas. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice, Mateo capítulo 28, el último capítulo de Mateo, cuando dice el Señor Jesucristo la gran comisión, a los pastores les digo, a los diáconos les digo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Así dice? ¿Qué les dice? Vayan. Otra versión dice, y mientras van, hagan discípulos. Hermano, usted tiene la responsabilidad de hacer discípulos, eso es su llamamiento. Usted tiene la responsabilidad de hacer discípulos. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 17? Si lo podemos poner ahí en la pantalla, muchachos, qué lindo ministerio que tienen ustedes acá, ¿sí? ¿Lo leemos juntos en esa versión que está allí? Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Juan 13, 17. ¿Amén? Espere, no diga por la duda, no sé que se esté metiendo en un problema. Todavía no firme el contrato. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia textual en Juan capítulo 13, versículo 17. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. ¿Se acuerdan lo que significa bienaventurado, no? ¿Qué significa bienaventurado? La que nos enseñaron en la escuelita dominical, 3 veces feliz. Y uno dice, ¿por qué 3 veces feliz? Entonces después cuando sos grande estudiás el por qué 3 veces, y es porque en el arameo y en el hebreo, cuando vos querías decir o expresar la calidad máxima de una palabra, la repetías 3 veces. Era lo que llamamos en castellano el superlativo. Entonces cuando vos querés decir que una persona es muy buena, decimos buenísimo, ¿sí? Entonces le agregamos esa terminación y es el superlativo. No hay nadie más bueno que él, es buenísimo. Por eso, en Isaías 6, cuando se canta el trisagión, el santo, 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 se está expresando que Dios no es solamente santo, Dios es santísimo. Entonces, una persona bienaventurada, a la definición de la escuelita dominical, es 3 veces feliz. Y cuando vos lo traducís a un castellano entendible, es felicísimo. Ahora, ¿cuál es el contexto de Juan capítulo 13? El lavado de los pies. Se empieza a complicar la historia, ¿sí? Jesucristo lava los pies de los discípulos. ¿Entendiste, no? ¿Hace falta que te lo repita?
Jesucristo lava los pies de los discípulos. Bien, sí. Toma una palangana, una toalla y se arrodilla delante de los discípulos. Bien, un lindo ejemplo. Hagamos reunión de lavado de pies. ¿Cuántos vienen ese día? Está re complicado. Tenés claro que Jesucristo le lava los pies a Judas, ¿no? Lo leíste. Judas se va después de la reunión. Judas estaba ahí en ese momento cuando Jesucristo se arrodilla delante de Judas y le lava los pies. El mayor acto de servicio, porque el lavado de pies estaba reservado solamente a los esclavos. Había un esclavo en la casa, cuando en las familias pudientes había un esclavo en la casa, que era el que recibía las visitas y le lavaba los pies. El Rey de Reyes y Señor de Señores se arrodilla delante de una manga de pecadores. Porque también estaba Pedro, no juzguemos tanto a Judas. Ahí estaba Pedro el traica. La única diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepiente y vuelve al Señor. Judas tiene un gran remordimiento, pero ese remordimiento no logra llevarlo al Señor y termina suicidándose. Pero Pedro sí traiciona a Jesús y ese remordimiento lo lleva al arrepentimiento y vuelve a los pies de Jesús para pedir perdón. Esa es la única diferencia. Ahora, dice el Señor, si yo, que soy el Señor, les he lavado los pies, ¿qué queda para ustedes? Y a veces lavar los pies no significa que me voy a arrodillar con una palangana y lavar los pies a Carlito. Por lo duda, Carlito, véngase siempre con los pies limpios, ¿sabes? A veces significa que voy a correr por el que menos puede. A veces significa que lavar los pies es sacrificar mi comodidad, sacrificar mi tiempo, sacrificar mis ingresos, mis bienes, para que otros alcancen el conocimiento del Señor Jesucristo. Y encima, el beneficio de esto es que si vos haces esto y servís a los demás, vas a ser feliz. Porque la Biblia dice que vas a ser feliz, no lo digo yo, no es un invento mío, esto no es coaching ontológico profesional, esto es Biblia. Dice el Señor Jesucristo, si ustedes saben estas cosas y las hacen, van a ser bienaventurados. Iglesia, cuando estamos demasiado involucrados en nosotros mismos, cuando estamos permanentemente mirando nuestro ombligo y victimizándonos por todo lo que nos pasa, no somos felices. Cuando comenzamos a mirar al otro, cuando elevamos la mirada y cuando por amor a Cristo, nuestro Señor y Salvador, servimos a los otros, servimos a los no gratos, servimos a aquellos que nadie los va a servir y llevamos el poderoso mensaje del Evangelio que cambia vidas, usted sabe que va a ser primeramente feliz. No lo comparta esto, pero le acabo de compartir el secreto de la felicidad. No se lo diga a nadie. El secreto de la felicidad es servir a Dios. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y comenzamos a extender gracia y misericordia. La misma gracia y la misma misericordia que otros extendieron sobre vos. Porque vos, que estás acá, sos producto de una persona que un día sacrificó su comodidad y fue a buscarte y te sirvió. Pero yo no sé predicar. ¿Qué sabes hacer? Hago mate cocido. Haga mate cocido. Y la iglesia no me da el azúcar. Póngala usted el azúcar, no se preocupe. Yo solamente sé recortar y pegar. Recorte y pegue. Arme. Textos, cartelitos. Lo que sepa hacer, póngalo a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque un niñito que tenía 5 panes y 2 peces se los llevó al Señor y el Señor alimentó a 15.000 personas o 20.000, de acuerdo a cómo lo contemos. Entonces, iglesia, ser discípulos incluye un costo y el costo muchas veces lo pensamos en términos absolutos. Sí, dar la vida por Cristo. Mira al apóstol Pablo, le dieron con un caño, lo azotaron, lo dejaron por muerto, lo apedrearon, le dijeron de todo, todo está muy bien. Vamos al justo medio. Tal vez no nos toque morir por Jesucristo y está bien también. Pero ¿estamos dispuestos cada día a sacrificar nuestra comodidad por Cristo? Porque el discipulado implica también sacrificar. ¿O vos creés que el apóstol Pablo cuando viajaba de ciudad en ciudad lo hacía en limusina o en avión privado? Viste que la tendencia muchas veces es a pensar, cuando vos lees los viajes de Pablo, los viajes de Pablo, y te imaginas tal vez un viaje tuyo a la costa, un avión o un auto, cómodo, aire acondicionado.
Pablo caminaba entre ciudad y ciudad. Y cuando no tenía para comer, trabajaba. Porque él no se iba a estar quejando de los hermanos. Si bien muchas veces hace el reclamo, pero para que vean que él no estaba en el negocio de la quejabanza, como decimos. Si había que trabajar, se trabajaba. Y se quedaba con los hermanos. Y fíjate que en la lista de Corintios hay algo que a mí me sorprende mucho y lo vemos en Hechos también. Encima del sufrimiento físico que tuvo que pasar el apóstol Pablo, se le agrega la carga del pastorado. Sufría por las iglesias. ¿Cuándo está alguno débil y yo no estoy débil? ¿Cuándo alguno fue engañado y yo no me enojo con ese que lo engañaron? Y me lamento por lo que está pasando. Y estoy orando por las iglesias con lágrimas. Hermanos, si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, van a pasar dos cosas. En primer lugar, no vamos a ser felices. Y otro gran peligro es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, dice: si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Hermano, si usted no está sirviendo a Dios como buen discípulo de Cristo, usted está sirviendo en otro lado. No hay tal cosa como el franco compensatorio o me tomo unas vacaciones del ministerio. Puedo suspender escuela dominical. Enero y febrero descansemos, démosle un changüí a los maestros que se recuperen. Ore por los maestros de escuela dominical, ore muchísimo, hay que sostener a esos niñitos allá adentro, ¿sí? Encima cuando el predicador se larga, peor todavía. Ya le hacé repetir el versículo 17 veces, a ver si se callan un poquito, ¿viste? Ahora, querida iglesia, cuando no sirvamos al Señor con alegría, porque pusimos en balanza los beneficios que te implica servir al Señor, lo vamos a hacer como una carga frente a otros ídolos, frente a otras cosas. Así que usted elija. El Señor, Josué se para frente al pueblo y dice: y si mal os parece servir al Señor, que nos sacó de Egipto, escojan hoy a quién servir. Hagan lo que quieran. Yo y mi casa serviremos al Señor. No vuelvo atrás, dijo Josué. No vuelvo atrás en ningún momento. Hermanos queridos, tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por amor a Cristo. Ese es el costo del discipulado. Y terminamos con una reflexión final que dice el apóstol Pablo: no vuelve nunca atrás. Y hay un hecho muy curioso en la Biblia con respecto a la vida del apóstol Pablo. Y esto lo descubrí yo leyendo y releyendo la vida del apóstol Pablo. Y no sé si alguien más lo dijo, pero a mí me sirve un montón. Y si estoy equivocado, después me lo dice. Hechos capítulo 7, versículo 58. Hechos capítulo 7, versículo 58. Fíjate lo que dice allí la palabra de Dios. Hechos 7, 58. Dice, estamos hablando de Esteban, y aquí vemos por primera vez a Saulo irrumpir en la historia bíblica por lo menos, ¿no? Dice Hechos 7, 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Estamos hablando de Esteban. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Fíjate qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Estuvo totalmente de acuerdo. Lo vemos a Saulo irrumpir en la historia de la humanidad, de la iglesia, en un tumulto, en una turba enfurecida que saca a Esteban y lo apedrean hasta matarlo. Y allí está Saulo, el perseguidor de la iglesia. Pero lo volvemos a ver unos cuantos años después, ya no a Saulo, al apóstol Pablo, Hechos capítulo 21, versículo 27. Hechos capítulo 21, versículo 27, y dice así la palabra de Dios. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra.
lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdenos, es este el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que obedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Fíjate qué interesante. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían, el comandante y las tropas dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrastró y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo, y la multitud seguía gritando desde atrás: mátenlo, mátenlo. Lo vemos a Saulo irrumpir en la historia de la iglesia liderando un tumulto, una turba asesina. Y lo vemos a Pablo irrumpir en la eternidad siendo víctima de una turba asesina. ¿Irónico? Es el costo del discipulado. Nunca volvió atrás. Y mirá que le decían: no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Oraba, se abrazaba con los hermanos, todos lloraban. Y Pablo, como su Señor, afirmó su rostro. Y fue a Jerusalén. Y a mí me conmueve profundamente esta figura. Saulo al mando de la turba asesina. Pablo, víctima de la turba asesina. Qué cambio, ¿no? Y uno diría, en términos humanos: che, pero Pablo pierde. Se fue para atrás Pablo. Se tenía todo para ganar. Pablo había entendido algo. Pablo había entendido el infinito valor de conocer a Cristo y de ser un discípulo y de servirlo y de gastarse y desgastarse. En algún lugar dice Pablo: con gusto yo gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré, aunque amando más sea amado menos. Porque ¿sabes qué? Pablo sabía que había uno que lo amaba profundamente y que había muerto por él en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca, nunca, nunca Pablo volvió atrás, para la gloria de su Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Que realmente podamos encolumnarnos detrás de Pablo, porque Pablo estaba encolumnado detrás de Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.